reforma eléctrica. Gran victoria del presidente López Obrador. Es noticia nacional la aprobación de la reforma eléctrica. Han pasado más de 30 años para que nuevamente la industria eléctrica vuelva a manos de todos los mexicanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 4 votos a favor y 7 en contra, lograron aprobar la constitucionalidad de la reforma que le devuelve el poder de esta industria al Estado mexicano. Es evidente que la mayoría de los magistrados no están a favor de la 4T con México y menos con el presidente, pues AMLO, con todo el poder del pueblo mexicano, les ha advertido que serán votados para poder quedarse en su puesto, que sea el pueblo mexicano quien decida a quién pone y a quién quita. A pesar de tantas piedras en el camino que le puso la oposición política, los berrinches que se tuvieron que soportar, las críticas y demás, nada de esto pudo frenar la reforma del presidente. Miente nuevamente el presidente López Obrador. Que me expliquen diputadas y diputados de Morena cómo nos va a ayudar la quema de combustóleo de bajísima calidad. ¿Para qué queremos luz eléctrica si no vamos a tener aire limpio para respirar en nuestras ciudades? Estamos en un momento decisivo de la historia de este país, un momento que va a ser recordado ignominiosamente por décadas y que dará pie para que se escriban libros de economía, de política, de derecho, que ilustren con el ejemplo de esta reforma eléctrica lo que no se debe hacer en un país. Esos libros mostrarán a esta, nuestra patria, como el vivo ejemplo de cómo un país próspero y con enorme potencial fue destruido por el trasnochado delirio de un presidente que nunca se enteró que ya había terminado su campaña. No obstante, no fue nada sencillo ir contracorriente cuando la mayoría en la política está acostumbrado a la corrupción, a esperar un moche millonario para aprobar o desaprobar algo. No es nada fácil cuando los priistas y panistas esperan dinero a cambio, cuando las decenas de diputados esperan que le rueguen por su ayuda. Así de mal está la política en México. Ahora, toda la República ha escuchado el rugir del tigre. Desde su investidura como presidente de la República, lo prometía. Él sería el adversario, el enemigo número 1 de los traidores a la patria, el único que se atrevería a hacerle frente a los extranjeros. Pero en estas últimas 3 décadas, las máximas autoridades se han dedicado, como en el porfiriato, a concesionar el territorio y a transferir empresas y bienes públicos e incluso funciones del Estado a particulares, nacionales y extranjeros. No se trata, como antes, de actos delictivos individuales o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo del gobierno. En el periodo neoliberal, la corrupción se convirtió en la principal función del poder político. Por eso, si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad. No sé si sea el destino, un designio de Dios o solo el verdadero amor por la patria. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró filas con el presidente AMLO y puso en tela de juicio lo que hicieron el resto de magistrados al no votar a favor de dicha reforma, que gracias al divino solo se ocupaban 4 votos para que ésta fuese aprobada. Antes de fijar mi postura sobre este tema, quisiera precisar cuál es el papel que estamos llamados a desempeñar como Tribunal Constitucional en asuntos de esta naturaleza. Por ello, cuando el legislador democrático elige una medida para hacer realidad esta visión, nuestra labor no es evaluar la pertinencia de su diseño, las bondades de su modelo económico o la conveniencia de su regulación, mucho menos nuestra coincidencia ideológica. Nuestra labor es interpretar la Constitución con fidelidad y decidir si la medida impugnada vulnera sus postulados. Como sabemos, la reforma constitucional de 2013 en materia energética implementó un nuevo diseño constitucional en el que, por un lado, se mantuvo la reserva de exclusividad del Estado en las actividades de planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como en la prestación del servicio público de transmisión y distribución de la energía eléctrica, mientras que, por el otro,
se abrieron a la participación privada las demás actividades de la industria, como la generación y el suministro, con la intención de que se llevaran a cabo en un entorno de mayor competitividad, todo lo cual quedó plasmado en el artículo 27, párrafos 6 y 28 constitucionales. Ese precedente histórico debe servir como evidencia para que todos los magistrados sean renovados de su cargo, pues no están defendiendo los intereses del pueblo, solo ocupan un puesto y se venden al mejor postor. Ante tal noticia, el presidente López Obrador ha mandado un contundente mensaje. Bueno, yo quiero informarle al pueblo de México que la resolución de la Suprema Corte de declarar constitucional la ley eléctrica fue una decisión histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México, en beneficio de la nación. No queríamos hablar mucho antes de la importancia de que la Corte resolviera sobre este asunto, porque sabíamos de la trascendencia y lo que le interesaba al grupo que estaba abusando del marco legal que se construyó durante el periodo neoliberal para destruir a la Comisión Federal de Electricidad y tener como rehenes a todos los consumidores mexicanos, a los consumidores de energía eléctrica, para hacer jugosos negocios, para lucrar. Entonces, se reparó el daño ayer, se protegió a la gente para que en el futuro no haya abusos de aumentos en las tarifas de la luz. Por eso estoy muy contento. Nada más les voy a poner el ejemplo de las hidroeléctricas, que en la ley tramposa de la llamada reforma energética que se aprobó y está demostrado con corrupción, porque le dieron dinero a los legisladores, los sobornaron. Pues en esa ley tramposa, fruto de la corrupción, no se consideraba a las hidroeléctricas como generadoras de energía limpia. No las despachaban, porque se consideraba, sin que lo dijeran, porque las excluyeron, como si se tratara de plantas que generaban energía con combustible o con carbón. Y la única energía limpia era la eólica y la solar. Pero no todo ha sido felicidad, pues ahora desde Washington se encuentran muy enojados por esta reforma que vino a frenar sus negocios. Han mandado una carta al presidente López Obrador advirtiéndole que no sabe en lo que se acaba de meter. Así de fríos son los gringos. Intentan intimidar al presidente mexicano, que también ya ha respondido con pruebas en la mano, pues con el tigre de Macuspana nadie se mete. Una funcionaria de la Secretaría de Energía del gobierno de Estados Unidos envió una carta amenazante de que estábamos con la iniciativa y hablando del tratado, cosa que no es cierto. Eso también se lo dije al señor Kerry, muy respetuoso, y se lo he dicho a quienes hacen este planteamiento, de que el tratado hay un capítulo que obliga a los gobiernos a no permitir la corrupción, y si nos vamos a tribunales internacionales, vamos a tratar el tema de los que están apoyando lo ilegal por motivos de corrupción, y tenemos las pruebas. Les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación. Pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Un paso atrás
fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó, por fortuna, a la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes, y legisladores que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica, una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera. Pero para ello, ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. La tragedia de antes nos lleva a que hoy no tengamos a un presidente de México. Ser bien claro con los ciudadanos. Entonces, esta reforma es para eliminar todos estos privilegios. En el PAN no vamos a aprobar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. En estos días se va a saber si los legisladores representan al pueblo, son auténticos representantes populares o son simples representantes de las empresas. Y con toda claridad decimos, la reforma eléctrica no va. Tenemos, para desgracia de esta nación, a un rufián. Antes de la victoria, algo impactante está a punto de acontecer en México. Dentro y fuera del territorio nacional, se encuentran muy preocupados por lo que está a punto de acontecer. Intentan a toda costa detener las acciones del presidente López Obrador, ya que nadie pudo imaginar, prever o predecir que con su llegada intentaría hacer lo que pocos presidentes en la historia hicieron: independizar el territorio nacional, sacando a las empresas extranjeras. La reforma eléctrica del presidente propone que la inversión mexicana sea quien rige y comande la distribución eléctrica en toda la nación. Quita de forma tajante a las empresas estadounidenses y españolas que se han nutrido, saqueando e incrementando las tarifas constantemente, sin que nadie las pueda detener. Como en toda historia, hay traidores a la patria, hay quienes han preferido venderse y servir al enemigo. A pesar que esta es una reforma que beneficiará a todo México, la oposición del PAN ha dejado en claro que le importa poco si beneficia o no. Ellos simplemente no la aprobarán. Bien claro con los ciudadanos. En el PAN no vamos a aprobar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que eso está clarísimo. ¿Por qué? Porque implica energía sucia y cara. Pero que se escuche fuerte y claro, jamás eso va a implicar que el PAN sacrifique lo que cree correcto para el país. Y con toda claridad decimos, la reforma eléctrica no va con el apoyo de los senadores del PAN. La tragedia de antes nos lleva a que hoy no tengamos a un presidente de México, ni tampoco, mucho menos, a un jefe de Estado. Tenemos, para desgracia de esta nación, a un rufián con poder. Y rufián, busquen ustedes en el diccionario, es el hombre vil y despreciable que vive de la estafa y la mentira. Es así como se declaran abiertamente en contra del país, dando la espalda cuando más se necesitan. Pero nada se puede esperar de aquellos que callaron con los anteriores gobiernos. Asimismo, los Estados Unidos se encuentran también muy enojados con esta decisión del presidente, ya que con esto se pondrían hasta aquí el fin de sus negocios millonarios en territorio nacional. Pues creer cómo encargar, ¿no? Porque las empresas que han invertido en energía renovable con el respaldo de los Estados Unidos han invertido más de $1 billón, ¿no? Entonces, por supuesto, están preocupados. Pero yo creo que hay posibilidades que podamos llegar a un lugar donde se pueda resolver. No estoy seguro, pero lo que sí estoy seguro es que tenemos una relación
los dos presidentes. Sabemos que estamos en una etapa distinta, cuando aquellos que antes aplaudían, ahora se encuentran muy enojados, opinan sobre qué hacer o no en la República. Por supuesto que ante tal postura que ha tomado el embajador Ken Salazar, ha levantado la indignación del presidente López Obrador, que rápidamente le ha contestado. Entonces, acerca de tu pregunta, pues yo respeto mucho al embajador de Estados Unidos en México, respeto su opinión, pero nosotros tenemos una postura que vamos a defender y los legisladores son los que van a decidir. Eso va a resolverse una vez que se apruebe. Mi propuesta es que se considere la iniciativa como la presentamos. Pero por si esto no fuera ya suficiente, en el propio Senado de la República también se han levantado los ánimos. La senadora Xóchitl Gálvez, sin tapujo alguno, arremetió y amagó a la Cuarta Transformación, posicionándose en contra de la reforma. Quiero llamar la atención de lo que está pasando en Yucatán. El cambio del trazo del Tren Maya, en la península de Yucatán, el cambio del trazo número 5, está poniendo en riesgo ríos subterráneos, cavernas. Millones de árboles serán devastados los próximos años. Yo les pido que dejen su ceguera, que vayamos a constatar lo que dicen los grupos de ambientalistas, el cambio de trazo. Yo no me opuse al Tren Maya, pero hoy lo que este tren está provocando en la zona mejor conservada de acuíferos que alimenta toda la península de Yucatán, creo que es necesario que volteemos los ojos. Pero ¿cuál sería su sorpresa cuando más adelante los diputados de Morena propinarían un tremendo calladón de boca, dejándola sentada, muda, sin saber qué decir, sin más palabreo? Mira por ti mismo cómo se defiende a todo México. No sean mezquinos, les dijo. Y les dijo con toda claridad, no sean mezquinos en las grandes obras que se están haciendo en este país a favor de todas y todos los mexicanos. Ahora sí que se suben al tren, al tema del tren, y se suben al tema del tren con una irresponsabilidad tremenda, absoluta, porque se suben al tema del tren cuando defendieron y siguen defendiendo que se hubiera construido un aeropuerto en el lago Nabor Carrillo, en la zona de Texcoco, que es una zona de recarga del acuífero fundamental para el Valle de México. Alguien que quiere ser jefa de gobierno en esta ciudad se sube a defender el que haya un aeropuerto y que perdamos la oportunidad de seguir teniendo un espacio de recarga del acuífero. No sean doble moral, no sean doble cara. Además, qué fácil es decir no al tren desde la comodidad de vivir en las lomas de Chapultepec, cuando la gente más pobre del país vive en esas zonas que justamente la inversión del tren va a ser una inversión que les va a dar mucho mejores condiciones de vida a la gente del sureste. Tal vez no conocen el país como sí lo conoce el presidente de la República, entonces no saben, porque pues ustedes llegan en sus aviones privados, ustedes llegan directo a los hoteles 5 estrellas y no conocen la realidad de las zonas más rurales y más pobres del sureste mexicano. Esa inversión del tren va a ayudar a las zonas más pobres, a las personas más pobres del sureste mexicano. Millonario negocio por fin llegó a su fin. Con el presidente López Obrador, las grandes cadenas comerciales, los empresarios, los políticos, aquellos ratones que tenían sus grandes negocios en la política mexicana, por fin les ha llegado el karma, mexicanos.
Uno de los grandes monumentos de la corrupción de Enrique Peña Nieto fue su tan afamado aeropuerto de Texcoco, que supuestamente sería uno de los 3 más grandes de América Latina. Pero yo me pregunto, ¿para qué bendito queremos nosotros los mexicanos un aeropuerto sumamente grande como el de Enrique Peña Nieto, cuando teníamos al 60% de la población mexicana en pobreza? Sin duda alguna, es no tener madre el querer servir únicamente a los fifís de México. Ante ello, el presidente López Obrador, cumpliendo con su palabra, llegó y canceló dicho aeropuerto. Pero sin más palabreo, veamos esta investigación que sin duda alguna te dejará con la boca abierta. Su millonario negocio se les vino abajo. Decenas de empresarios de toda la República Mexicana ahora se unen en contra del presidente López Obrador. No es ningún secreto que con la llegada del tigre de Macuspana, millones en pérdidas se les presentaron a los empresarios usureros que tenían pactos, acuerdos y contratos con los gobiernos en turno. Solo la constructora IGA, perteneciente al exmandatario Enrique Peña Nieto, estuvo a punto de caer en quiebra, pues de la noche a la mañana perdió sus ingresos en millones de pesos que pretendía tener con el nuevo gobierno. Nadie nunca imaginó, creyó siquiera, que AMLO pudiera llegar al poder, ya que todas las instituciones, los recursos económicos y la maquinaria de los medios de comunicación estaban bajo el control de esta mafia del poder que controlaba todo el país. Los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Pero todo cambió con esto. Me canso ganso. Todo México quedó conmocionado. Nadie creía que AMLO se atreviera tanto, pero en realidad sí se atrevió y cambió el rumbo de la historia. El presidente inmediatamente mandó a cancelar el aeropuerto de Texcoco, algo que ya había advertido, y todos se rieron. Es una obra faraónica, estimada en una primera etapa en 200,000 millones de pesos. Nuestro país no está en condiciones de sufragar, de invertir tanto dinero para resolver un problema que lo podemos atender de otra manera, de forma más económica, austera. Se encapricharon en hacer este nuevo aeropuerto cuando se tiene la opción de hacer 2 pistas nuevas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. A diferencia de este terreno en Santa Lucía, hay tierra firme. Aquí se está rellenando el lago de Texcoco. La elección del 18 va a ser más que una elección de presidente de la República. Es un referéndum, un plebiscito, una consulta. Se le va a preguntar a los mexicanos, no va a venir en la boleta, escrito, pero va a decir, ¿quieres más de lo mismo? ¿O quieres un cambio? Entonces, si la gente vota por un cambio, al día siguiente del triunfo, estoy tocando las puertas de Peña para decirle, este asunto vamos a arreglarlo. Ya que era un nido de corrupción, resulta que de tener un costo de 800 millones de pesos pasó a 1.500 millones, incrementándose rápidamente, constantemente. Era una mina de oro para los empresarios que constantemente subían los precios. Decía un poeta, Díaz Mirón, nadie puede aspirar a lo superfluo mientras existan quienes no tienen lo necesario. Usted es un servidor público, pero detrás de esta obra, o alrededor de esta obra, están los contratos. Y no todas las empresas contratistas son de ingenieros o de gente dedicada a la construcción. Y ahora son contratistas hasta periodistas. O sea, que de cuando acá los periodistas en este país tienen capacidad técnica para construir una pista de un aeropuerto. Pues todo es influyentismo, corrupción, y eso no se puede tolerar. Mientras el 60% de la población mexicana está en pobreza, estos políticos decidieron construir una mega obra millonaria solamente para el 20% de la población de la República.
Hubo además una campaña, existe todavía una campaña para no reconocer de que fue una muy buena decisión la que se tomó, gracias al pueblo, a los que participaron en la consulta. Este es un proceso que estamos llevando a cabo millones de mexicanos. ¿Ahora entiendes por qué están tan enojados con AMLO? ¿Por qué Latinos, Loret de Mola, Broso, Televisa, Coca-Cola, Bimbo, Walmart, estos monstruos que ganaban millones, ahora lo estén perdiendo todo y quizás por primera vez en su vida tendrán que trabajar para poder subsistir? Se acabaron los negocios con el gobierno. Yo creo que vamos a cumplir con el compromiso de que se inaugure el aeropuerto Felipe Ángeles el 21 de marzo. Se está avanzando bien, es una gran obra de nivel mundial en calidad, en tiempo de construcción y en costos. Y se va a demostrar con hechos de que fue buena la decisión que se tomó de no construir o no continuar construyendo el aeropuerto en el lago de Texcoco, por muchas razones. Una vez que se inaugure el aeropuerto, es posible que hagamos un análisis sobre la decisión que se tomó para que todo el pueblo de México tenga elementos suficientes, que vengan los técnicos y que expongan. Pero ya con los datos que existen ya podemos decir de que fue una muy buena decisión. Primero, por la calidad. No puede ser lo mismo ser un aeropuerto en suelo firme que en un lago donde hay hundimientos. Y mexicanos, quisiera agradecerles su apoyo, pues hemos estado creciendo como la espuma. Somos uno de los 3 canales más vistos a nivel de la República Mexicana y todo esto es gracias a ustedes. Sin más palabreo, continuemos con la segunda investigación. Sería mucho que le des a este video todo el apoyo que se merece, dejando tu like, suscribiéndote, activando la campanita y compartiendo este video en tus redes sociales, pues esta información no sirve de nada si no la comparten. Y mexicanos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Por favor, regala una manita arriba, suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales. Recordemos que compartiendo esta información ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros. Por la patria, el presidente y nuestros hijos venceremos. Yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima. No olvides compartir el video en tus redes sociales. También suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos. Porque el poder es una tentación, atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos.